Buenos días, se habla Diego Otero desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre Ucrania, la guerra de Rusia contra la OTAN. ¿Por qué es eso? Una guerra de la OTAN contra Rusia, utilizando como proxy, como se dice, como víctima a Ucrania. Y a esta gente de la OTAN no le importan todas las muertes que ocurran, mientras sean de ucranianos o rusos y no de europillos, como dice mi amigo José López Almejo de México. Bueno, pues como toda guerra, sigue la desinformación. En Occidente se dice que Rusia está ganando la guerra. Esto es increíble, uno no puede, uno no entiende cómo estos europillos no ven la realidad. Pues es lógico que Rusia está ganando la guerra y la va a ganar. O sea, Rusia lo que está haciendo ahora es simplemente mantener las defensas de todos los territorios que ha tomado. Tiene en sus manos el 20% del territorio de Ucrania, cerca de 100.000 kilómetros. La famosa contraofensiva de los ucranianos que comenzó el 4 de junio, llevamos 4 meses, fue un fracaso total. No han avanzado 1 milímetro. Siempre Rusia ha mantenido su defensa y hace ataques, a veces sale de su línea de defensa y ataca unas poblaciones, esperando un tiempo para la contraofensiva. ¿Qué es la estrategia de los rusos? Se ve claramente, es una estrategia de desgaste. No están interesados ya en atacar, sino simplemente que estos ucranianos, impulsados y obligados por la OTAN, a hacer una contraofensiva desastrosa. Muera gente, muera, es como se llama, es una carnicería. O sea, simplemente los rusos los esperan con su artillería, con su aviación, los van despedazando, acaban los tanques occidentales, por ejemplo, Leopard. Es curioso, ¿no? No curioso, sino es interesante. Alemania en la Segunda Guerra Mundial envió miles de tanques Panzer, las famosas Panzer, a Rusia, y fueron derrotadas, la famosa batalla de Kursk, en que el ejército soviético derrotó totalmente al ejército alemán en una batalla, la batalla más grande que había en la historia de tanques. Y hoy también está destrozando los tanques Leopard alemanes. O sea, oiga, estos alemanes no aprenden, ¿no? Antes fueron los nazis y ahora son estos pseudo progresistas que son belicistas a fuerte. Bueno, Alemania siempre ha sido belicista, ¿no? Y mire, si se ven los gastos de la guerra, un informe que dio la Reuters, hay casi 200.000 millones de dólares han entregado a Ucrania. La Unión Europea, la Comisión Europea, Inglaterra y Estados Unidos, fundamentalmente recursos para guerra y para financiar el Estado ucraniano que está fallido, y muy poco para ayuda humanitaria. Y los países que han mandado, pues Estados Unidos es el primero, ¿no?, que ha mandado más plata, más dinero, ¿no?, para casi 100.000 millones de dólares. Pero el segundo país es Alemania, que hasta julio había enviado 20.000 millones de dólares. Imagínate, Alemania, con el señor Scholz, con ese traidor a su patria, que como se sabe hoy, esa voladura de los oleoductos de Nord Stream 2 fue una estrategia de Estados Unidos para eliminar el contacto de Alemania con Rusia y que Alemania no dependiera del gas ruso. Fue una estrategia claramente de Estados Unidos contra el interés soberano de Alemania. Y Scholz ha permitido eso. O sea, Scholz es un traidor a su patria. Scholz es un traidor a Alemania, eso es claro. Y la historia lo va a condenar como el traidor. O sea, sirvió los intereses de Estados Unidos, no importa que tuviera que pagar más por la energía y que por lo tanto los ciudadanos tengan que pagar más por las energías. Ese es el señor Scholz. El canciller, que es realmente un títere de Estados Unidos, un hombre mediocre de tercera categoría. Como la mayoría de los directivos europeos, ni se diga de ese delegado o encargado de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, como dice mi amigo mexicano, repito, el señor burro, ¿no?, que dijo que Europa era un jardín y que todo lo demás era una selva, y que la selva quería acabar con el jardín, que era Europa. Imagínate cómo les parece esa opinión de ese colonialista español, que además es de miembro del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, fíjense, de ese pseudo partido progresista, que el señor Sánchez es uno de los mayores títeres de Estados Unidos, que sigue las órdenes de Estados Unidos. Europa realmente hoy es un títere de Estados Unidos. O sea, sus directivos no están luchando por el interés de Europa. El interés de Europa realmente, como lo veía Charles de Gaulle, era la unión
de toda Europa, decía, desde los Alpes hasta los Urales, o sea, incluyendo a Rusia, porque Rusia es un país europeo. Y la verdadera independencia soberana de Europa es cuando sea un solo continente unido, toda Europa con Rusia. Sería un verdadero poder, pero Estados Unidos nunca ha permitido eso. Y ha utilizado, y infortunadamente, se ha visto favorecido por estos títeres europeos, que no piensan en el interés de ellos mismos, sino en el interés de Estados Unidos. Y la mentira de la OTAN sigue, eso es impresionante, ¿no? Y la propaganda falsa de Zelensky, mire, antes de ayer hubo una supuesta invasión a Crimea de 16, un comando de 16 ucranianos, imagínate, ¿ustedes se creen que con 16 personas van a tomarse a Crimea? Bueno, 16 combatientes ucranianos pues fueron derrotados, por supuesto, bueno, vuelto pedazos por el ejército ruso. Ya ahí tomaron prisionero uno que quedó vivo, lo interrogaron y que decía, no, es que nuestro propósito era plantar la bandera ucraniana en el suelo ucraniano para decir que, mire, tomamos Ucrania, ¿no? Como parte de la propaganda, porque muchas de las acciones de Zelensky son pura propaganda, pura propaganda. No hay ninguna estrategia militar. Mire, ¿qué estrategia militar es bombardear zonas civiles en Donetsk o en Rusia? Eso no es ninguna estrategia militar. Con eso no se gana una guerra, ¿no? Entonces, Rusia no está realmente contra Ucrania. Rusia está luchando contra la OTAN. Rusia está luchando por su supervivencia. Y los rusos, como lo muestra la historia, no se aceleran, aguantan, está una guerra gaste, saben que ya han de ganar, ya Europa comienza a dividirse, ya el apoyo a la guerra en Ucrania se comienza a dividir. Está el señor Víctor Orbán, que está dando unas declaraciones súper importantes sobre Ucrania. Ahora llegó un líder eslovaco que ganó las elecciones y que seguramente va a ser más neutral con respecto a Rusia. Ha cambiado, la situación está cambiando realmente en Estados Unidos. El Congreso republicano no ha apoyado para fondos ucranianos, seguramente termina apoyando, porque allá ya tanto republicanos, la mayoría, como los demócratas, pues son guerreristas, o sea, al final hacen concesiones de lado y lado y termina ayudando a Ucrania, ¿no? Pero la cosa no está tan fácil, ¿no? Realmente el país fuera de Estados Unidos, el país más guerrerista que hay, más peligroso del mundo siempre ha sido Inglaterra. Esos piratas son peligrosos. Miren lo que son con las Malvinas. Ellos son los que han instruido y dirigido la inteligencia ucraniana para atacar objetivos rusos. Inglaterra es un país de piratas, siempre ha sido piratas. País colonialista a morir. Dirigido por un hindú, miércoles, da pena un hindú, que es belicista a morir, provocar a morir, cuando Inglaterra lo que hizo fue un desastre con el colonialismo que hizo con India, con su colonia. Y mire, tenemos un primer ministro hindú que es, por favor, es lo más guerrerista que un hombre de extrema derecha. Entonces, sigue la mentira. O sea, los medios de comunicación no permiten, los europeos no permiten informaciones diferentes de lo que la orden que ha dado la OTAN. O sea, la OTAN ha dado orden a todos los medios de comunicación. No hay que decir nada de victorias rusas. Todo es que está perdiendo. Todo es que Ucrania está ganando. Pues claro que está ganando Ucrania, ¿no? Miren, los rusos tienen de reserva, hay 300.000 soldados. Los tienen quieticos. En cualquier momento los pueden llamar para dar una contraofensiva. Ahora comienza el invierno, ya comienza en esa zona del mundo. O sea, en octubre ya comienza. O sea, ya Ucrania no puede hacer nada. O sea, en el invierno es muy difícil. Para los ucranianos, también para los rusos, no solamente para los ucranianos, también para los rusos la situación es fácil, pero dado el poderío de Rusia, es más fácil los ataques de Rusia sobre Ucrania, sobre todo por el poderío aéreo que tienen. Miren, Rusia, ¿qué está haciendo? Destruyendo toda la infraestructura militar y civil gubernamental de Ucrania. A ella no le importa atacar un pueblito de Ucrania y tumbar un edificio con civiles, no, eso no le importa. Ellos, ¿qué hacen? Están destruyendo todos los sitios donde hay guardados armas, tanques, municiones, donde son cuarteles generales de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está haciendo Rusia. Y simplemente tiene unas defensas impresionantes
una línea de 1000 kilómetros con casi 6 líneas de defensa que son imparables. No se puede entrar ahí, no se puede entrar ahí. Es muy difícil. Tiene un equipo moderno, muy moderno. Se dice que solamente utilizaba el 20% de su potencia Rusia. Pero esperan, repito, esperan porque están haciendo es que se desgaste el ejército ucraniano, es decir, que se derrumbe el ejército ucraniano. Esa es realmente la estrategia rusa. Ya el ejército ucraniano está lleno de novatos. No tiene gente para reclutar. Están desesperados, ¿no? Están desesperados para reclutar gente, ¿no? Está en una situación muy difícil. Y esperan, ellos esperan. Ellos esperan. Que Estados Unidos va a mandar tanques a los... Mire, los van a acabar. Recuerden, los van a acabar. Los tanques armados. Es decir, esta es una guerra perdida para la OTAN, pero desafortunadamente hay un país acabado que se llama Ucrania, destrozado totalmente, con su infraestructura civil. Se dice que hay más de 400.000 muertos de ucranianos, cerca de 4 millones de heridos, muchos miles de discapacitados. Por favor, qué crimen el que está haciendo ese comediante Zelensky a su patria por servir los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. ¡Qué locura! Rusia ha muerto. Se dice que los rusos son cerca de 20.000 muertos. La proporción casi que es de 20-1. Realmente las cifras de muertos y heridos es una guerra muy difícil de determinar y decir quién tiene la realidad. Pero cifras de ciertos organismos hablan de 400.000 muertos ucranianos. Mire, dice que en esta contraofensiva han muerto más de 70.000 ucranianos. O sea, soldados, fundamentalmente, ¿no? Las muertes civiles, afortunadamente, no son tantas, ¿no? Pero 400 muertos de soldados quiere decir que prácticamente se dice que se han destruido, Rusia ha destruido 2 ejércitos ucranianos. El actual estamos en el 3er ejército. Y se destruirá, ese ejército va a ser destruido. Entonces, mire, aquí hay que tener mucho cuidado con la información. Expertos en desinformación son los ingleses, ¿no? Cada rato lanzan informes falsos, ¿no? Zelensky ni se diga, es un loco, ¿no? Es un loco. Hablando de esta misión de 16.000 ucranianos a la isla de Crimea como una gran victoria de Ucrania. De Ucrania estamos tomando Ucrania, de Crimea estamos liberando Crimea. Por favor, qué loco. Qué irresponsable. Que por 16 soldaditos van a tomarse a Crimea. Mire, eso es de locos. A mandar pobres 16 soldados a que mueran. Qué irresponsabilidad, no le importan las vidas humanas. El señor guerrerista Biden y su ministro de Relaciones Exteriores Blinken y su vice de Relaciones Exteriores Victoria Nuland, que son guerreristas a morir, pero guerreristas, imagínate. Hoy los guerreristas son los demócratas, no los republicanos. Esos guerreristas halcones les importa un pepino la muerte de Ucrania, pero nada. Manden a sus hijos, por favor, a pelear. Señor Borrell de diplomacia, ¿por qué no manda a sus hijos a pelear a Ucrania? O la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión, mande a sus hijos, mande a su familia a pelear, a ver qué pasa. Muy fácil, ¿no? Dejar que maten ucranianos y rusos y nosotros tranquilos mirando cómo se destruyen. Y otra falsedad, otro error de ellos, que todo lo que pensaban que iban acá con Rusia es una mentira. O sea, la realidad muestra que no es así. Pensaban con las sanciones, mire, la teoría de las sanciones es la siguiente: vamos a caer económicamente a Rusia para que no pueda financiar la guerra y tenga que rendirse o retirarse. Todo fracaso. Las sanciones rusas han sido un fracaso total. La economía rusa está creciendo, con primera medida. Y está más en dificultad la economía europea, ¿no? Porque la que ha sufrido más es la economía europea. Todo por darle gusto al señor Biden, porque como estos líderes europeos de tercera categoría, pues son de tercera categoría. Comenzando por el señor Sánchez de España, que uno no entiende cómo un partido de izquierda como Sumar apoya a semejante tipo de tercera categoría. ¿Cómo un partido como Sumar de izquierda, dirigido por el Partido Comunista Español, apoya a un tipo guerrerista de la OTAN? Uno no entiende lo que está pasando. Esta fuerza de izquierda de Europa es una porquería. O sea, ahí uno puede, como dice alguien, eso no se puede escoger ni izquierda ni derecha de Europa, que todos son iguales, ¿cierto? Entonces, fracasaron las sanciones a Rusia, todo fracasó, ¿no es cierto? Que querían derrotar con las sanciones. Pues no.
Mire, el precio del petróleo está casi en 90 y pico dólares, ¿no? ¿Sí? Rusia sigue vendiendo petróleo, carbón, gas, diferentes recursos materiales, cambió su estructura, ha venido cambiando su estructura de comercio exterior, está más dedicado a vender a Europa y también a los mismos europeos, porque ellos compran por debajo de cuerda. Por debajo de cuerda compran productos rusos. Además, hay unas compañías internacionales comerciales grandes que pertenecen a los países de la OTAN, que a ellos no les importa a quién le compren, a quién la venden. Su interés es la plática, la ganancia. Esas compañías son las que están comercializando productos rusos para venderlos a Europa y en todo el mundo. Así de sencillo. Porque eso es el capitalismo. Ahí lo que importa es la ganancia, ¿no es cierto? Y entonces por eso Rusia no han podido derrotar económicamente a Rusia. Y ya no la derrotaron, ni ya no la van a derrotar. No la derrotaron militarmente, no la derrotaron aún más. Hoy Rusia está más poderoso que toda Europa junta. Bueno, el hecho es que hoy está ganando a la OTAN. Con todos los elementos materiales que ha mandado también. Ya no tienen reservas, ya mandaron todo lo que tenían. Tanques, misiles, blindados, munición. Ya no tienen. Los países europeos se le acaban las reservas y Estados Unidos se le acabaron. Y se ha mostrado con esta guerra que el equipo ruso es superior al equipo europeo y estadounidense. Eso es claro. Eso es claro, que es superior. Entonces, miren, los comentaristas dicen que hoy Rusia le ganaría a Europa en una guerra convencional, sin necesidad de armas nucleares. El mayor ejército que hay hoy en Europa es el de Ucrania. Entonces, repito, OTAN, 30 y pico países, dando materiales de todo tipo, y además inteligencia e información, porque, mire, la mayoría, todas las ciudades militares de Ucrania son dirigidas por la OTAN. Los pobres generales ucranianos no tienen ni idea de nada. Todo lo dirigen los de la OTAN. Que vamos a atacar a tal punto, son satélites de la OTAN que dan toda la orientación de dónde atacar y dirigen todos los misiles. Es así, es la OTAN la que está. Solamente falta que manden soldados oficialmente, pero claro que hay gente de Europa en Ucrania, de todas partes. O sea, en Europa, en Ucrania hay estadounidenses, ingleses, franceses, de todo. O sea, camuflados. Y ya hay, pues, gente, fuerzas además oficialmente, que están en Ucrania, pero no se muestran oficialmente. Están dirigiendo. Miren, hace poco cogía un tanque Leopard. La tripulación era alemana, totalmente. O sea, estaban manejando el tanque Leopard. Tripulación alemana. Es que Alemania, no se nos olvide, es un país guerrerista. Bueno, Europa sí, es un continente guerrerista. Recuerden que esos europeos ya siglos peleando, luchando entre ellos mismos contra otros continentes. O sea, y siguen Mira esto, esta guerra Ucrania muestra que Europa es un continente belicista, que le gusta la guerra, que le encanta el colonialismo, que le encanta el imperialismo. Mire, simultáneamente, con esta situación de Ucrania está la África. Ahí se ha mostrado cómo Francia, país colonialista, está perdiendo influencia. Níger, por ejemplo, sacaron a francés de Níger, de Mali, de Burkina Faso. O sea, en varias partes han sacado a esos colonialistas. Mire, infortunadamente, tenemos que decirlo, aquí en América Latina todavía tenemos colonialismo. Está Martinica y Guayana Francesa, que son francesas, ¿no? Está también la influencia de Inglaterra en Guyana. Tenemos las Malvinas de los piratas ingleses, que ellos las llaman las Islas Falklands, que son de Argentina. Influencia de Holanda en Aruba. O sea, hay colonialismo todavía en América Latina. Nos falta llegar como 3 o 4 países, ¿no?, de América Latina. Para acordarle aquí a los norteamericanos que todavía hay colonialismo en América Latina. Mire, en Guayana Francesa, donde hacen todas las pruebas, los franceses de bombas nucleares y de cohetes, de todo, ¿no? Así que, bueno, señores, yo quería hacer esta reflexión sobre Ucrania para atacar la desinformación de Occidente y de nuestros mismos medios, ¿no? De los medios colombianos, del Tiempo, del Espectador, de los medios de Sudamérica, como La Nación, de Argentina, el Mercurio, de Chile, bueno, así en diferentes partes. O sea, los medios de comunicación menos fuertes que donde están los europeos,
Porque allá no permite, o sea, nadie que diga algún favorable a Rusia, no, eso es un pecado. Esto no es libertad, y hablan de libertad, mire, y hablan de defender la democracia, un país donde no se pueda hablar bien de Rusia, porque ya es un pecado mortal, por favor. Y hablan de libertad y democracia en estos países, que es cinismo, ¿no es cierto? Es que hoy hablar de democracia es puro cuento. Es la forma que utiliza para ver cómo atacan los gobiernos, pero es puro cuento. Bueno, yo quería dejar con esto por hoy. Me demoré en dar una charla, hace ratos que no daba una charla. Infortunadamente, he tenido problemas familiares que han impedido dedicarle tiempo. Mi señora estaba muy enferma, está hospitalizada, una situación de salud muy grave, lo que no me ha permitido, como quisiera, hacer mis charlas más seguidas. En la próxima charla voy a dedicarme a la situación colombiana, especialmente a hablar unos temas de cómo está el neoliberalismo influyendo en Colombia, en el mismo gobierno de Petro, cómo la política económica de Petro es totalmente neoliberal, y voy a explicar eso en el próximo charla. Muchas gracias y buenos días.